arropar con vuestra presencia a Agustín Azaña, que me lo quite, vale. Siguiendo las instrucciones del vicepresidente, me desenmascaro. Bien, muchas gracias a todos aquellos miembros del Consejo de las Comunidades de Aragón en el Exterior que virtualmente nos acompañan en este acto, que por motivo de la pandemia pues hemos querido acotar al círculo más cercano y más allegado de Agustín. Quiero saludar a Ramón Salanova, fiel colaborador, o más bien Agustín colaborador de él, puesto jerárquicamente era superior su puesto, pero sí que al final buenos amigos, como también se ha plasmado en esas palabras que le ha dedicado en este libro. Buenas tardes a todos y, por supuesto, darles la bienvenida a este acto emotivo, un acto también de cierta justicia con el trabajo y la trayectoria de Agustín como primer jefe de servicio de las Comunidades de Aragón en el Exterior. Yo creo que él llevaba con orgullo el que fuera la primera persona que ocupó esa responsabilidad con nombre propio en el Gobierno de Aragón. Y que ha hecho, ahora me comentaba antes su hermano, un trabajo durante 6 años de recopilación, de documentación, de un trabajo que nos habla de la historia, de la importancia, de la consideración que desde los tiempos de la preautonomía hasta nuestros días ha tenido o han tenido los poderes públicos aragoneses con las agrupaciones de Aragón en el exterior, distribuidas por toda la geografía europea, española, por supuesto, y transatlántica. Yo casi desde el minuto 1 que desempeñé esta nueva responsabilidad, gracias a la confianza depositada por el vicepresidente, de gestionar las comunidades de Aragón en el exterior, tuve noticia de esa primera reivindicación histórica de las comunidades, me la transmitió Cosme, José Antonio, Pepe Aguayos, Jesús Gascón, que aquí nos acompaña también, de materializar ese trabajo en una edición impresa de Agustín. Tuve hasta la oportunidad de entrevistarme con Agustín en un par de ocasiones, por supuesto ya lo conocía anteriormente, pero tuve la oportunidad de hablar con él y me transmitió pues, su total disponibilidad y su acto de generosidad de entregarnos este trabajo que bueno, pues le robó mucho tiempo también a su familia y hay que agradecer a su familia pues, también todo lo que se han implicado en este proyecto que yo sé que tanto su viuda como su hermano, como su hijo, pues como todos habéis acompañado y ayudado a Agustín a haber materializado este sueño que tenía de llegar a haber publicado esta obra. El vicepresidente del Gobierno de Aragón, cuando tuvo conocimiento de este trabajo, pues rápidamente me encomendó que cuanto antes viera la luz. Y yo, pues modestamente decía, bueno, pues Arturo, estamos un poco mal de dinero, ¿qué te parece si hacemos una edición modesta en blanco? No, no, en color y como Dios manda, porque este trabajo merece todo el reconocimiento y toda la importancia que se le ha dado con esta edición impresa. Como dice el vicepresidente en el prólogo de esta obra, es una obra exhaustiva, es una obra que está generosamente documentada y que además entrelaza, yo creo que muy hábilmente, la historia de las comunidades de Aragón en el exterior con la propia historia de la autonomía aragonesa. Hace referencia a los tiempos de la preautonomía y además en un momento como las puertas casi de celebrar, de conmemorar el año que viene el 40 aniversario de nuestro primer Estatuto de Autonomía, bueno, pues yo creo que es una interacción muy importante porque esta obra de Agustín, bueno, pues destila afecto, respeto, admiración por todas aquellas personas que han contribuido a lo largo de esos, iba a decir cientos de años, pero hay que sí, no es exagerar, cientos de años de vida, de actividad de las comunidades de Aragón exterior. Yo me he llevado la impresión, después de leer este libro, de que Agustín disfrutó mucho en esta última etapa de su vida profesional, de su larga vida profesional en la Administración Autonómica Aragonesa, con las con las comunidades de Aragón exterior, y prueba de ello es que ha dejado muchos amigos y muy buenos recuerdos entre ellos. Yo creo que vivió intensamente los éxitos, los avances, también sufrió con algún otro contratiempo, pero sobre todo creo que el trabajo de Agustín consigue que todos seamos más conscientes de que la importancia y la trascendencia de la labor que desempeñan las comunidades de Aragón exterior de cara a proyectar la imagen, de cara a proyectar la cultura, de cara a reconocer ese trabajo que yo le voy a robar algunas palabras a
al propio autor, de esas comunidades que transmiten aragonesismo a raudales en todas sus actividades. Yo creo que es un resumen perfecto de lo que este libro recoge. Y además esta obra no se ciñe solamente a la historia, a un poco quizá a la morriña, iba a decir, bueno, pues a la melancolía, ¿no? También nos encontramos con acertados diagnósticos sobre el presente y el futuro de las comunidades de Aragón en el exterior. Y, de hecho, hemos tenido ocasión, en la reunión que hemos celebrado en el Consejo esta misma tarde, de hablar de cuestiones como la próxima renovación de ese proceso participativo que estamos desarrollando para actualizar la ley que rige actualmente las comunidades de Aragón en el exterior, la ley del 2000, del año 2000, que después de 20 años de experiencia, y 20 años de experiencia que además pues, están muy vinculadas a la trayectoria de Agustín, y él ha sido quizá de los que más han trabajado conforme a esa ley, pues vamos a poder aprovechar ese trabajo, esas recomendaciones, esas observaciones atinadas que hace Agustín en su libro, de cara a actualizar esa legislación que rige las casas de Aragón, las comunidades de Aragón en el exterior, y que bueno, pues, va a ser un trabajo que nos va a servir como una buena base de cara al futuro. Yo quiero terminar estas palabras breves agradeciendo el trabajo del personal del Servicio de Comunidad de Aragón en el exterior, de todas las personas que han respondido, o nos han acuciado o que nos han impulsado a que se viera esta obra impresa. Y, por supuesto, yo creo que voy también a agradecer al vicepresidente que haya tenido esa sensibilidad de darnos la oportunidad de que todos veamos esta obra impresa. Agustín hacía una reflexión, yo creo que muy acertada en uno de los capítulos de este libro, ¿no? Hablando de las vicisitudes de las comunidades, de cómo habían ido pasando de un departamento a otro, y se felicitaba de que, bueno, pues de que alguna manera volvieran a la vicepresidencia del Gobierno. Él, yo creo que tiene un grato recuerdo de cuando con Ramón Salanova se ocupaban de esa responsabilidad en la vicepresidencia del Gobierno, y ahora, con la etapa de Arturo Alega en esa vicepresidencia del Gobierno, con esa visión transversal, que es una de las cuestiones que se han plasmado en ese Consejo, ¿no? De cómo aprovechamos, no solo desde el punto de vista de las actividades normales de las comunidades, sino más allá, esa dimensión empresarial, cultural, de difusión de los alimentos de Aragón, en fin, de todas las cuestiones que pueden vertebrar esa imagen que proyectan las comunidades de Aragón exterior, cómo la podemos aprovechar. Y desde la vicepresidencia del Gobierno, efectivamente, te da una visión más transversal de todas estas responsabilidades, y ahí Arturo sabe conjugar, ¿no?, esos amplios objetivos para potenciar la presencia de Aragón fuera de sus fronteras, que yo creo que es el objetivo último que perseguimos con este libro. Es un libro que vamos a remitir a todas las comunidades de Aragón en el exterior con motivo además de la fijación navideña, y que yo creo que es un día hoy importante, emotivo, y que me gustaría pues agradeceros a todos la presencia hoy aquí, a través también de las ondas, a través de los medios telemáticos, pero presencialmente en esta sala de la Corona de Aragón. Hemos querido darle esa solemnidad a este acto porque pensamos que era importante esta edición de este libro, esta presentación, y por supuesto queremos felicitar a todo el mundo y sobre todo pues, a la viuda, a su hermano Javier, a su hijo por este. Yo sé que era una espinita que tenía clavada Agustín y que estará muy contento de verla realizada. Por tanto, me despido ya con estas palabras y cedo la palabra a Javier, a su hermano, para que nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Estimados amigos, es para mí un inmenso honor poder dirigirme a vosotros con estas palabras que servirán de recuerdo para hacer un cariñoso homenaje a mi hermano Agustín por parte de su hermano pequeño,
Francisco Javier. A partir de ahora, Javier Azaña I, el tardano, como se decía antes, pues 12 años nos separan. Allá vamos. Os preguntaréis qué pinta en Aragón y en Zaragoza un toledano orgulloso de sus raíces, nacido como yo en Las Ventas con Peña Aguilera, provincia de Toledo. Si hay algo que en toda su vida ha llevado en su corazón, han sido su pueblo, Zaragoza y, por extensión, Aragón. Así lo ha manifestado cada vez que se lo han preguntado, estando siempre encantado de la acogida que en su momento le hizo Zaragoza cuando era joven y que le ha hecho sentirse igual de orgulloso como toledano y como maño. Hagamos un poco de historia. Nuestro pueblo, un pueblo pequeño, en su mejor época de unos 4.000 habitantes, que en la actualidad no llega a los 2.000, tiene un nombre muy largo que voy a tratar de explicar someramente en su historia, que es bastante antigua, como veréis. Con información obtenida del libro Las Ventas y Peña Aguilera, escrito por el también venteño y profesor del Instituto de Geografía e Historia, José Antonio de Acuña. En la época celtibérica, siglos VII y VI a.C., existe un núcleo de población en el llamado Cerro del Águila, habitado por tribus carpetanas extendidas por la actual provincia de Toledo y la zona norte de Ciudad Real. Se asientan en esas zonas buscando la defensa natural de agrupaciones de rocas graníticas existentes en el cerro que protegían de los posibles enemigos y brindaban en las zonas más bajas la posibilidad del pastoreo y de una incipiente agricultura. Pasamos a mediados del siglo XII, donde en 1155 aparece documentado el nombre de Peña Aguilera en una donación del rey Alfonso VI. Se trata de una traducción procedente del nombre de una alquería árabe, significando algo parecido a Peña de los Castillos. Por un lado, referido a las torres vigías, hay un sitio en Ventas todavía muy conocido en la actualidad que se llama la Torre de los Moros, y por otro las pequeñas poblaciones rurales asentadas a su alrededor y protegidas por ellas, donde además la caza era abundante con la posterior repoblación de la zona por el rey al retirarse los árabes de los montes toledanos. Es a finales del siglo XIV y principios del XV cuando el rey Juan II, para hacer más seguro el camino real de Castilla a Andalucía, establece que a lo largo de dicho camino, en la zona de Toledo, se construyan 3 ventas de tal manera que en la zona de nuestro pueblo existen de manera simultánea los asentamientos de Las Ventas, de Peña Aguilera y el de Santa María del Águila, en el cerro. La leyenda cuenta cómo a un pastor se le apareció en el cerro un águila con una pequeña figura de la Virgen en su pico, y desde entonces la Virgen del Águila se convierte en la patrona y protectora de los venteños, con una ermita muy bonita en su cerro. El hecho de que el núcleo de Las Ventas sea el más poblado a causa de encontrarse en el trayecto de la Cañada Real, que desde Segovia pasaba por Madrid y Toledo hacia Andalucía, hace que a principios del siglo XVI se hable ya del nuevo asentamiento como Las Ventas con Peña Aguilera, ya que en el segundo asentamiento era menos numeroso e importante que el primero. Si sumamos todos estos antecedentes y datos históricos, no es de extrañar que nuestro pueblo fuera el ganador en el año 2020 del concurso Pueblo con Encanto de la Comunidad de Castilla-La Mancha, y así lo hablamos mi hermano y yo. A continuación, me gustaría contaros algo acerca de nuestros apellidos. Azaña Lorenzo. El apellido Lorenzo es de origen gallego. Nuestra madre nació en Progo, una aldea gallega de la provincia de Orense, cerca de la frontera con Portugal. Ese fue el primer destino que tuvo mi padre al ganar las oposiciones al cuerpo
del Magisterio Nacional, hoy ya no sabríamos cómo se llama, allá por el año 1933. En aquella época os diré que en ese pueblo no había luz eléctrica, pero lo cierto es que además de las clases surgió el amor. Se casaron y posteriormente, otra vez por concurso de traslados, recalaron en Ventas con Peña Aguilera, a unos 12 kilómetros de San Pablo de los Montes, pueblo originario de mi padre, donde nació nuestra hermana María del Carmen. Os diré que en Las Ventas ejerció durante 28 años como maestro en la escuela de la plaza debajo del edificio del ayuntamiento, y aunque él no quería, pues pensaba que podía distraer al resto de alumnos de diferentes edades, en esa época ya conoceréis que las escuelas solían ser unitarias, con lo que la edad de los alumnos variaba bastante. Aquella fue mi primera escuela durante casi un curso. La trayectoria de mi padre en Ventas hizo que por sus manos pasaran 2 generaciones de venteños, en gran parte de los casos, y en algunas ocasiones hasta 3, ya que los abuelos iban a clase de alfabetización de adultos al terminar su jornada de trabajo. Era otra época, como podéis imaginar, hasta que nos trasladamos a Madrid, cuando yo tenía 6 años y allí transcurrió el resto de su labor docente hasta su jubilación a los 70 años. En cuanto al apellido Azaña, es una palabra de origen árabe que significa molino que muele el grano. Este apellido está desarrollado principalmente en la comarca de la Sagra toledana y en la zona de los Montes de Toledo. En el primer caso, la comarca de la Sagra, existía un pueblo llamado Azaña de la Sagra, que posteriormente, tras la Guerra Incivil Española, pasó a denominarse Numancia de la Sagra. Actualmente, y como recordatorio del nombre anterior, existe un nuevo polígono industrial llamado Villa de Azaña. A lo largo del tiempo hay un momento, probablemente en el siglo XIX, en que un grupo de hazañas emigra hacia la zona de Alcalá de Henares, en la provincia de Madrid, de donde será originario el que con el tiempo fue presidente de la Segunda República Española, don Manuel Azaña Díaz. En la actualidad, con el desconocimiento y la desmemoria, ya no ocurre tantas veces, pero hemos tenido épocas en las que al oír nuestro apellido hemos tenido que contar esta historia y decir que no estábamos emparentados con él. Es una anécdota más que os comento que no se hubiera dado si hubiéramos sido García o López, con todos mis respetos para esos apellidos. Hay un dicho popular que dice que hay 3 cosas importantes en la vida de toda persona: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. En la vida de mi hermano Agustín puedo dar fe de que ha cumplido las 3. Juntos hemos plantado algún que otro árbol en la huerta de nuestra casa de San Pablo de los Montes. De escribir un libro solo hay que reseñar el acto en el que nos encontramos y de cómo ha sido ayudado, sobre todo por Fina, su mujer, a lo largo de más de 6 años de trabajo, con toda la labor de investigación, recogida de datos y posterior síntesis y redacción. Sobre el apartado de tener un hijo, hagamos una parte. Tendría yo unos 14 años cuando estábamos en Madrid y mis padres me anuncian que tenemos un viaje a Zaragoza para el 29 de junio. Al preguntar yo el motivo, me informan de que vamos a la ceremonia de la pedida de mano de mi hermano, porque el día 2 de septiembre se nos casa con una maña. Bueno, este viaje supuso para mí mi primer contacto con la tierra aragonesa, hace ya más de 50 años. Viaje un poco largo. En aquella época no había autovía y casi nos pareció interminable hasta que llegamos al famoso Hotel El Cisne, donde nos esperaba
todo el recibimiento por parte de la familia Romanos. Tanto el recibimiento como la acogida fueron maravillosos y provocaron que empezara a sentirme ya un poco maño de adopción, hecho que se ha cumplido con creces a lo largo de más de medio siglo de mi vida. En el caso de Agustín se cumplió también antes que yo. Así aparece en mi vida la familia Romanos y sobre todo nuestra nueva cuñada, Fina, a partir de entonces y hasta ahora, la Finica. La boda, el 2 de septiembre en Carmelitas de Zaragoza, ceremonia que me perdí casi en su totalidad, ya que la Finica se dejó los guantes de su vestido de novia y tuve que ir a por ellos. Con el tiempo no sería el único acontecimiento que me perdería por otros motivos diferentes. Posteriormente, 3 hijos maravillosos, 2 chicos, Agustín y Javier Azaña II, aquí presente, y una chica también presente, Anabel, de la que además de tío soy padrino. Resumiendo lo anterior, puedo deciros que si pienso cómo ha vivido estos años, creo que ha tenido una vida muy satisfactoria. En Zaragoza conoció su pareja hasta su muerte, con más de 50 años en común, 3 hijos. En Zaragoza ha escrito un libro y en Toledo y Aragón plantó varios árboles. Puedo dar fe de ello. Muchas veces que he hablado con él, me comentó su afición y sus ganas relativas sobre todo a 3 cosas: haber podido torear, haber pilotado un avión y haber podido dirigir una orquesta. Vamos a matizar esas aficiones y deseos. Torero no, pero alguna vaquilla en algún tentadero sí ha toreado. Pilotar un avión que yo sepa tampoco ha sido posible. Poder dirigir una orquesta tampoco, aunque tengo que deciros que ha sido un buen aficionado y enamorado, sobre todo de 2 cosas: las jotas y la música en general, sobre todo la clásica. Tanto su colección de discos como su abono del auditorio lo certifican, aunque por suerte ha podido escuchar a su sobrino y ahijado Javier Azaña III como integrante de alguna orquesta en calidad de violinista en algún concierto al que pudieron asistir sus tíos. Agustín y yo también hemos hablado varias veces de su entusiasmo cuando tuvo al final de su etapa laboral dentro de la Consejería de Cultura el trabajo relacionado con las Casas de Aragón. Antes os he comentado y ahora lo repito, que las Casas de Aragón han sido la causa culpable, entre comillas, de su jubilación a los 70 años, que toda su familia decía: pero bueno, Agustín, ¿qué pasa? Estoy encantado con el trabajo que hago. Punto pelota. Debo ir terminando. Sería un poco largo y tedioso recordar aquí la cantidad de anécdotas vividas. Voy a contaros 2, únicamente, que se refieren a un Agustín emocionado. Una en las bodas de oro de su padrino, que el destino quiso que estuviera en ventas con Peña Aguilera cuando nació, ejerciendo de maestro. Y el destino quiso unirlos años más tarde en Zaragoza. Para nosotros, por supuesto, su padrino no era Ricardo, era el Maño. En el acto tuvo que decir unas palabras y en un momento determinado le tembló la voz. Otra anécdota se refiere a Tres Cantos, un pueblo de Madrid, donde afortunadamente también nos acompañó Ramón, donde hubo un acto en el auditorio de Tres Cantos relacionado con la Casa de Aragón en Tres Cantos,
y la actuación del coro del Auditorio de Zaragoza. El concierto fue muy emocionante y al terminar, en un pequeño aperitivo en el que, además del acto de la Casa de Aragón de Tres Cantos, se hacía un pequeño homenaje por su jubilación. De hecho, fue el último acto al que acudió como trabajador en la Consejería de Cultura y como trabajador relacionado con las Casas de Aragón. Nos juntamos varias personas, además de los miembros de la familia directa que pudimos asistir. En este caso, Fina no pudo venir. En un momento se hizo un silencio y una voz de alguien del coro dijo: «Esta va por ti, Agustín», acompañada de una sola palabra: «Gracias». A continuación, y a capela, el coro cantó el coro de los repatriados de la zarzuela Gigantes y Cabezudos. Yo pude ver su cara con algún esbozo de posible lagrimita y yo todavía estaba más lloroso y de hecho ahora me notaréis que estoy un poco emocionado. Espero que estas palabras hayan servido y conseguido ser un pequeño homenaje para el recuerdo de una persona enamorada de su familia, de su trabajo y amigo de sus muchos amigos. Yo cuando salía con él por Zaragoza, cada 10 o 15 metros, adiós Agustín, adiós fulanito, adiós Agustín, hombre Agustín. Si lo he logrado, y ahora mismo tengo una sensación como de que lo estoy viendo desde allá arriba, con un gesto de asentimiento y con una sonrisa. Yo ya me doy por satisfecho. Muchas gracias también a todos los que habéis hecho posible la publicación de este libro, del que él estaba muy orgulloso, y un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Para los que no me conocéis, soy José Antonio Lázaro, presidente de la Federación de Comunidades Aragonesas del Exterior y miembro de la Comisión Permanente. Señor vicepresidente, directores generales, exsecretario general técnico de Vicepresidencia y de Presidencia, familiares, amigos, representantes de las comunidades aragonesas del exterior, señoras y señores. Quiero empezar dando las gracias al vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, y al director general del Desarrollo Estatutario y Programas Europeos, Luis Estaún, por apoyar esta publicación que sin duda se convertirá en una auténtica enciclopedia de las comunidades aragonesas del exterior y una obra de referencia. Agustín Azaña, desde 1978, estuvo implicado con la gestión y promoción cultural en Aragón, donde puso en marcha muchos proyectos culturales. Yo, en los años 80, visitaba con frecuencia Zaragoza, debido a mi dedicación a la jota y al folclore. Y fue justo en 1980 cuando conocí a Agustín Azaña. Coincidimos en una exposición conjunta de los pintores Navarro y Sarroca. Todavía no se había aprobado el Estatuto de Autonomía ni la ley del 1985 de las comunidades aragonesas del exterior. Ya entonces, su talante afable y cordial, con una enorme sensatez y siempre correcto, había traspasado su trabajo en la Administración, lo que le hacía disfrutar de la amistad y colaboración de numerosas asociaciones, amigos de la Capa, la Atalaya de Cubel, grupos de folclore, Federación de Corales, etc. En algunos de sus actos volvimos a coincidir e iniciamos una buena amistad.
En 1983 se incorporó a la Diputación General de Aragón. De 2002 a 2011 se hizo cargo del Servicio de Comunidades Aragonesas del Exterior. En ese tiempo coordinó, estimuló y colaboró con las casas y centros aragoneses junto a Ramón Salanova, secretario general técnico de Presidencia y posteriormente de Vicepresidencia, con el que formó un gran equipo hasta su jubilación. Preparó y coordinó los consejos y las reuniones de la Comisión Permanente, trabajó en la preparación y desarrolló los congresos de los años 2002, 2006 y 2010 y proyectó y realizó jornadas de formación para directivos y favoreció y coordinó los encuentros de jóvenes. Con los representantes de las casas siempre fue atento, correcto y agradable, pendiente de todos, el anfitrión perfecto. A su lado te hacía sentir a gusto siempre que asistíamos a los actos oficiales en Zaragoza. Intentó visitar el máximo número de casas para conocerlas personalmente, normalmente cuando celebraban algún evento o actividad destacados. Así, según sus palabras, pudo estar en contacto con numerosos aragoneses que vivían en el exterior, pero que no habían perdido sus raíces y trabajaban siempre en defensa de nuestra historia, cultura, proyectos y mejores tradiciones. Tuve la suerte de coincidir con él en algunas de ellas: Valencia, Benicarló, Vinaroz, Barcelona, Elche, Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Santiago de Chile, Amposta, en las inauguraciones de las sedes de La Plata y Bruselas, etc. Y, por supuesto, Castellón, ciudad que conocía bien y de la que tenía un recuerdo y cariño especial por haber hecho allí, en 1961, el servicio militar como alférez de complemento, año en que se rodaba la película del Cid en Peñíscola y en la que tuvo la oportunidad de ver a sus protagonistas. En 2004 impulsó la publicación de la revista Casas de Aragón con el objetivo de servir de unión y relación entre los aragoneses del exterior y de aquello que ocurría en Aragón, así como conocer lo que hacían en las distintas casas y centros. Era tanta su pasión por las casas de Aragón que, incluso jubilado, en el Congreso de 2014 presentó la ponencia Apuntes para una historia de las casas de Aragón. Sin duda, la relación tan intensa con los aragoneses del exterior y conocer personalmente nuestras sedes y actividades le sirvió de estímulo para escribir esta excepcional obra, la más completa y apasionante que se ha escrito sobre este tema hasta la fecha. Sin duda, el mejor colofón que nos podía dedicar al mundo apasionante de los centros y casas de Aragón, como él decía. En una de sus visitas a Castellón para recopilar datos para el libro me dijo: «En mi condición de toledano aragonés sigo comprometido con los aragoneses del exterior, aunque esté alejado de mis obligaciones como funcionario, y os sigo sintiendo cada día». En su carta de despedida al cesar en la Administración en abril del 2011, nos decía que había tenido mucha suerte de poder conectar y participar de la hermosa sintonía de mujeres y hombres que sienten y quieren Aragón. Y terminaba: «Me he sentido recompensado cuando, lejos de Aragón, con vuestra animada presencia y trabajo, me habéis enseñado a querer a esta antigua y entrañable tierra». En enero de 2016 decía: «Mi sentimiento por las casas y, sobre todo, por los que vivís el día a día de estas importantes asociaciones está muy presente y sigue con ilusión y, sobre todo, con esperanza. Me alegra sobremanera poder contar con los amigos que tengo y poder dejar por escrito la importante labor realizada por tan buenas gentes. Estimado Agustín, allá donde estés, hoy tu compromiso, tu sueño y tu deseo se ha cumplido». Dedicó mucho más tiempo que el que marcaba su calendario laboral y trabajó sin fronteras horarias, implicándose de forma generosa en la defensa de nuestras casas y centros. Por todo ello, la Federación le reconoció sus méritos, al igual que a Ramón Salanova, en 2011 y 2012 respectivamente. Algunos centros le han nombrado socio honorífico. No quiero olvidar a la esposa de Agustín, Fina, porque ha sido el apoyo imprescindible para llevar a cabo esta trascendental
e inmensa obra desde el principio hasta el final. Gracias, Fina, por acompañar y trabajar con Agustín en esta gran publicación. Gracias a su hijo Javier, que acabó de darle los últimos retoques. Y gracias a todos los que colaboraron pasándole los datos que le solicitó. Como presidente de la Federación y miembro de la Comisión Permanente, en nombre de todas las comunidades aragonesas del exterior, todas las voces unidas nuestras, como si fuera una sola, queremos brindar este homenaje a nuestro querido amigo Agustín Azaña en forma de copla. Aunque naciste en Toledo, fuiste a parar a Aragón. Hoy todas casas y centros, todos juntos te agradecen tu entrega y dedicación. Quiero aprovechar para felicitaros a todos los aragoneses del exterior las Navidades próximas y que acabéis felizmente esta jornada en la que hemos presentado el libro de Agustín Azaña, que ha sido un hecho histórico en la historia de las casas y centros aragoneses del mundo. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias, José Antonio. Para concluir el acto, tomará la palabra el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, y sí que también, luego, a continuación, nos haremos una pequeña foto de familia aquí en el escenario. Cuando termine el vicepresidente, estamos todos convocados a subir al escenario para hacernos esa foto de familia. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. No voy a superar las sinceras palabras del director general, las palabras del alma, del corazón de Javier, ni las palabras del entusiasmo de José Antonio. Primero, un saludo muy especial, señora, a los hijos, a toda la familia, a los amigos que habéis venido. Con mucha sinceridad, yo creo que hoy ha sido un día importante, Antes hemos tenido un pleno, aquí está también otros destacados miembros que han compartido y compartieron con Agustín la pasión y la defensa de las casas de Aragón. Jesús, Gascón, Pepe, ¿dónde estáis? Que no os veo. Jesús, Pepe, Cosme, a todo el personal del servicio y alguna reflexión sincera. Pocos funcionarios del Gobierno de Aragón, de los que somos de oposición, en la historia que yo conozco, que yo ingresé en esta administración, venía de otra en el año 87, han tenido un homenaje como Agustín en la sala de la Corona de Aragón. Pocos, muy pocos. Aquí se entregan los premios el Día de Aragón y acceder a esta sala con motivo de presentar una obra en este pequeño homenaje, aunque no estemos, quizás si no hubiera pandemia, habría muchos más funcionarios aquí, porque tenía muchos amigos, pero desde luego a su familia, llevaros el mensaje de que de los 42.000 funcionarios que hay en el Gobierno de Aragón, más los que han pasado, más los que se han jubilado, qué pocos son los elegidos que dice el Evangelio, qué pocos. Bueno, pues este es el mérito de ese hombre discreto, sincero. Yo le decía a usted que no me enteré y recordaba por la fecha que estaba yo en el hospital rozando el desastre, rozando en el mes de marzo del año pasado. Estaba en una situación crítica y por eso no me enteré, y cuando luego salí, como éramos vecinos y compartíamos la panadería y nos encontrábamos en calles paralelas, pues lógicamente después alguien me dijo, hace mucho que no veo a Agustín,
y efectivamente alguno de vosotros me dijo que había fallecido, lo cual, pues, yo que tuve la mala suerte de estar en una situación, como digo, crítica y dar más de 20 pésames esos días de hospital, me hubiera gustado que me hubieran avisado y haberles podido llamar, porque yo creo que se merecía don Agustín esa consideración. Yo le conocí cuando empezó. No he tenido nunca en el Gobierno la responsabilidad sobre las Casas de Aragón hasta el 2019. Qué curioso. Y siempre he estado metido en todos los barullos. Aquí está Ramón Salanova. Cuando se hundía la Casa de Chile, no sé qué, de una oficina de turismo. Cuando hacía falta alguna peseta, allí estábamos. Yo llevaba turismo, llevaba industria, nombraba las 2.300 raciones de cella. 2.300, que fuimos allí y dices, pero ¿es posible que se pueda juntar tanta gente y comer ordenadamente? Luego tengo anécdotas, las he contado antes, imborrables. Fuimos con Ramón, por eso en el libro confiesa que ha vivido. Estuvimos viendo la casa de Pablo Neruda en el Atlántico juntos los tres juntos, y celebrando el 75 aniversario de la Casa de Argentina. Y Agustín, si recuerdas, Ramón, también cantaba y cantamos de todo, pasodobles, tal, con la gente de Argentina, con la gente de Chile, y por eso creo que, independientemente de esos días que compartimos, yo le conocía también de las cuestiones funcionariales y de compartir espacio, territorio y aventuras, y por eso digo que ha dejado un buen legado. Decía antes en la reunión del plenario de las Casas de Aragón que había dejado unas huellas en las Casas de Aragón que teníamos que seguir, porque yo creo que ha dejado una forma de entender la gestión, el trato, el cariño. Y curiosamente, sin ser aragonés, cumplía a rajatabla el mandato de nuestro estatuto, que dice que cumple 40 años, como bien ha dicho Luis, el director general. Curiosamente dice que tenemos la obligación los poderes públicos aragoneses de proteger las casas, y él, que no era poder público, era un jefe de servicio, el poder está en los gobiernos y en las Cortes. Sin embargo, se preocupaba por hacer que se cumpliera la ley, en ese caso la máxima, que es las leyes del Estatuto de Autonomía, para nosotros es fundamental. Bueno, yo creo que las enciclopedias tienen tomos. Es importante lo que voy a decir. José Antonio, Cosme, Pepe, Jesús, tienen tomos. Y se haya arraigado en la jefatura de servicio, pasemos quienes pasemos por la vicepresidencia, hay personas ya con cara, ojos, conocimientos, historia y tal. Luego, esto tiene que continuar. Y la fuente ahora tenéis que ser vosotros, completar esta obra con lo que estáis haciendo. Hoy mismo yo me he llevado una gran alegría de aquella revista que con Ramón y él, en el año 2002, yo era consejero de Industria, Comercio y Turismo, pusisteis en marcha y ojeábamos todos. Y esa difusión de lo esencial, de lo que nos une, porque qué bonito es ver gente de la provincia de Huesca que tiene explotaciones punteras en Chile, de vinos, ¿verdad? Qué bonito ver. Yo me apunté a ese viaje porque estaba negociando que una empresa del aluminio viniera a instalarse en Aragón para hacer aluminio aeronáutico. Y en ese viaje curioso, pues compartimos con Ramón y con Agustín, como digo, una experiencia inolvidable. Ahí está escrita la historia, ahí está escrito ese pequeño, sincero homenaje, de que al menos desde allá donde esté, pues que vea que hay gente que le queríamos, le apreciamos
y que no nos olvidamos del trabajo que hizo. Y el mejor homenaje, una vez yo, a nivel personal, que he asumido estas competencias, es poder compensar lo que no se hizo. Falleció discretamente, pero no tan discretamente. Él era discreto, era un funcionario ejemplar, era un hombre modesto, pero, hombre, tanta modestia, yo creo que se merece este trato. Siempre nos sorprendes con esas coplas tal, pero yo os voy a decir a los que estáis en las casas de Aragón, San Juan de la Cruz decía: al atardecer de la vida te examinarán del amor. Agustín Azaña, vosotros, sobre todo, todos los de las casas de Aragón por el mundo, le tenéis que poner un sobresaliente cum laude, porque el examen del amor por las casas de Aragón ha sido de eso, de sobresaliente. Enhorabuena a toda la familia por darnos a los aragoneses un hombre ejemplar para trabajar y para promocionar y para impulsar esta bonita actividad que realizan las Casas de Aragón, y desde luego a todos, gracias por venir y buenas tardes.